Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Hoy, 25 de febrero del 2024 de la era de nuestro Señor, los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en el equipo de Univertopías, al llegar a la misión 230, primera del presente año en la UD 90.4 FM Estéreo y la tercera de nuestro año, saludamos a toda la audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas, a los participantes de nuestro programa, a nuestro ingeniero de sonido y nuestro equipo técnico, Paula, Daniel y Andrés, de la carrera de Comunicación Social y Periodismo en Bosa, a la Academia Luisa Calvo. A todos un fuerte abrazo y el deseo porque sigan en la construcción de un país digno, justo y equitativo para toda y todo colombiana y colombiano. En esta emisión, al finalizar la tercera semana del periodo lectivo 2024-1, trabajaremos en actualidad universitaria en Colombia, política de gratuidad en la matrícula de los programas de pregrado en las instituciones de educación superior, en cómo vamos UD, carta del profesor Edgar Ramírez frente al comunicado de los exrectores. Tercero, cápsulas para el análisis del término currículo en la Universidad Distrital. Y al cierre, reforma universitaria. El análisis de la reforma curricular por parte de la profesora Olga Salcedo. Nos vamos a nuestra primera zona musical con Dire Straits, Brothers in Arms, hermanos de armas. These mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high, and though it had hurt me so bad, in the fear and alarm, you did not desert me, my brothers in arms.
different ones. Now the sun's gone to hell, the moon's riding high. Let me bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars. In every line in your palm, we're fools to make war on our brothers in arms. Actualidad universitaria en Colombia. En Actualidad universitaria en Colombia vamos a hacer una rápida revisión de 3 documentos que se constituyen en la vértebra de la gratuidad de la educación para la mayoría de estudiantes a nivel nacional. Ellos son la Ley 2307 del 2023, que salió hacia finales de julio de ese año, el decreto 2271 del 2023, que sale el 29 de diciembre de ese año, el documento de política de gratuidad del 2024. Los 3 documentos lo que tratan es de precisar cómo se desarrolla el proceso de gratuidad para los estudiantes que ingresan a las universidades públicas del país en Colombia. Los 3 documentos precisan que los beneficiarios de esta política de gratuidad son los siguientes. 1. Estar matriculado en un programa académico de pregrado, técnico profesional, tecnológico o universitario en algunas de las instituciones de educación superior públicas relacionadas en el presente reglamento y registro del Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior. Segundo, no tener título profesional universitario. Demostrar la pertenencia a alguno de los siguientes grupos: estrato socioeconómico 1, 2 o 3 o sin estrato. B, población indígena. C, ser miembro de la población rom. D, ser miembro de comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras. E, ser miembro de población víctima del conflicto. F, ser miembro de población con discapacidad. G, ser miembro de comunidades campesinas. H, ser miembro de población privado de la libertad. E I, ser de los grupos A, B o C del SISBEN 4 en cualquiera de sus subgrupos. El beneficio solo aplica a las instituciones de educación superior públicas o en ellas, no a las instituciones privadas, tampoco en las instituciones de educación superior oficiales de régimen especial. Hay que mencionar que el gobierno nacional extendió este beneficio para los soldados profesionales, los reservistas, los infantes de marina y los patrulleros. Dentro de las 67 instituciones de educación superior se incluyen para este beneficio las de la cultura y las artes populares
en Cali, y la Institución Universitaria Pública de Bello, Antioquia. Las demás son las 67 regulares: Universidad Nacional de Colombia, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Pedagógica, la Universidad Industrial de Santander, las 67 universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Ahora bien, se formaliza mediante la política de gratuidad en la matrícula de programas de pregrado de las instituciones de educación superior pública una junta administradora que tendrá como funciones tratar de sostener la proyección de esa gratuidad. El proceso de gratuidad consiste en que el gobierno nacional dispondrá de unos recursos que se irán entregando a las universidades públicas como parte de su presupuesto por el ítem de pago de matrícula. Es decir, que a los estudiantes el Estado le pagará su matrícula y esta será entregada directamente a alguna de las 67 instituciones. Esta junta tendrá como función asegurar que eso funcione, asegurar que esos recursos estén llegando y asegurar que estas instituciones efectivamente están haciendo el trámite correspondiente para la gratuidad. El documento precisa cuál es el objeto del trámite de gratuidad, lista las 67 instituciones, entre las que se encuentran Colegio Integrado Nacional de Oriente de Caldas, Instituto Universitario Politécnico Distrital de Santa Marta, Instituto Tolimense de Reformas Técnicas Profesionales, etcétera, etcétera. Están 67. Se establece la configuración de esta junta administradora, cuáles son sus funciones, aparte de las de asegurar el presupuesto y asegurar la política. Debe velar por la gestión eficiente de los recursos, promover las acciones que correspondan para la sostenibilidad financiera, sugerir al Comité de Sostenimiento lineamientos para la adjudicación e implementación de apoyos, etc. Eso quiere decir que aparte de la Junta hay un Comité de Sostenimiento Financiero que debe garantizar que los recursos sean los que requieren las instituciones en el pago de los estudiantes que, pues bien, algunos han dado en criticar la medida porque dicen que no desborda lo que ya se venía haciendo desde el 2019. Pero parece que no se entiende que lo que se desarrolló en 2019, 20 y 21 fue producto de la movilización de los estudiantes en el año 2018 y de la firma de un documento en el cual el gobierno de Duque se comprometió a dar la gratuidad en esos 3 años. Lo que se hace a través de los actos administrativos aquí mencionados, concretamente la Ley 2307 y el Decreto 2271 del 2023, es asegurar que es una política de corte nacional y de tiempo indeterminado, es decir, que ya no se hace por 3 años, sino que se hace en forma definitiva, dándole prelación a los sectores vulnerables de la población. Seguramente en algún momento se hará extensivo a todos los jóvenes del país. Hasta aquí este informe de gratuidad en nuestra actualidad universitaria en Colombia. Actualidad universitaria en Colombia. Y después de esta política de gratuidad en la matrícula universitaria, vamos a nuestra segunda zona musical con Gotham Project. Queremos paz.
Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En vista de que la lista de correos institucionales no ha querido publicar mi respuesta al texto de los exrectores, me voy a permitir leerla. Hablemos de currículo. Me permito controvertir, como es propio de la Academia Deliberativa, el escrito de la representación de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital. Titulado Hablemos de currículo, y que fue enviado a los correos institucionales. Quiero creer que se envían estos textos para propiciar el debate que legitima las políticas en la universidad, y no que es un mero dogma de fe, Magister Dixit, como principio de autoridad medieval. El escrito parte de citar el lema de la universidad Ubi Veritas Ibi Libertas, e interpreto que no es porque los autores tengan la última palabra, sino porque, como dice su etimología, solo hay libertad donde hay verdad, y no como ellos interpretan. La verdad es una búsqueda, no ortodoxia predeterminada, y menos en la universidad. Justo en ejercicio de mi libertad responsable, es deber académico advertir la pobre concepción de currículo del texto, que nada tiene que ver con la responsabilidad social de la Universidad Pública del Distrito en la coyuntura que estamos viviendo, y que más bien deberíamos estar estudiando, debatiendo y acordando como comunidad académica. Para comenzar, se supone que quienes han profundizado sobre currículo son los profesionales de la pedagogía, usualmente ubicados en la Facultad de Educación, que hasta ahora ha brillado por su ausencia en este debate. Siguiendo al profesor Alejandro Álvarez, exrector de la Universidad Pedagógica y hoy viceministro de Educación Superior, se puede afirmar que este intento de reforma curricular no es más que una mirada empresarial de la educación, que, comillas, pretende impulsar una reforma sin tocar las normas legales vigentes, basada en un estudio proveniente de una sola disciplina académica, la economía, y de un solo sector de la sociedad, los empresarios. Hasta ahí las comillas. Esta reforma de los exrectores desconoce y va en contravía de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, el informe de la Comisión de la Verdad, el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 y del espíritu de la Ley Estatutaria de Educación, hoy en debate en el Congreso, entre otras. Por sobre todo, desconoce el saber pedagógico de tantas investigadoras e investigadores que han tratado de superar la escuela bancaria mercantilista para identificar la responsabilidad ética e histórica de la universidad pública. Desconocen el Estatuto General acordado por la Asamblea Universitaria, elegida democráticamente, que recogió tantos esfuerzos de reforma, la consultiva, el Congreso Universitario, la Asamblea Constituyente y ahora la Asamblea Universitaria, para darle credibilidad a unas, comillas, voces de quienes han emprendido el camino reformista, priorizando modificaciones al currículo. Hasta ahí las comillas. El Estatuto General Asambleario configura en su conjunto un currículo radicalmente diferente a esta reforma curricular hecha a retazos. Desconocer a la comunidad universitaria en su asamblea hace ilegítima su contrarreforma, pues de hecho no, entre comillas, prima la creación de saberes y conocimientos como cuna y amalgama de múltiples disciplinas y corrientes de pensamiento, como ellos dicen. La historia demuestra que los rectores han torpedeado todo intento de reforma de la universidad, pues vetan lo que no se corresponda con su verdad e intereses. Su gestión y estado actual de la universidad habla por ellos y de su concepción de currículo, más que sus sofismas de distracción. Por ejemplo, el cartel de los puntos que consintieron por acción o por omisión, ahí está la cita de donde se afirma ello,
hicieron de la Universidad Distrital una de las instituciones más corruptas del Distrito Capital, como lo dice la Contraloría. Ojalá respeten mi derecho a la disidencia intelectual, como bien dicen, y se abran a otras formas de entender el papel de la universidad pública frente a la coyuntura histórica que está viviendo el país. Ya sabemos las consecuencias de mantener lo que han hecho de la universidad, el statu quo en el que estamos. Ojalá no se reduzcan a hablar mal en el Consejo Superior de los profesores que buscamos la reforma democrática de la universidad. El semestre pasado, el Comité de Currículo de la Facultad de Educación convocó un panel sobre currículo al que no asistieron los directivos de la universidad y en el que hice caer en la cuenta que el currículo de hecho de la universidad se ejemplifica en unos profesores, no todos, haciendo exámenes memorísticos a última hora para justificar notas y unos directivos amenazando profesores de que si no reportan notas no les pagan. Pero los administradores educativos se sienten con el derecho a pontificar sobre pedagogía. César Coll, que orienta la actual reforma curricular española y entiende por teoría del currículum un marco relacionado que da sentido a la acción de la escuela al puntualizar las relaciones entre sus elementos, al dirigir su desarrollo, uso y evaluación. La teoría curricular es el marco normativo regulado que proporciona la fundamentación racional sobre las decisiones a tomar en el aula. Coll, en 1997, afirma que la teoría del currículum debe responder a estas preguntas: ¿qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar? Hasta ahí la cita. Dentro de los retos de la educación y la universidad del siglo XXI, Coll afirma que deben organizar la excelencia y la equidad del aprendizaje y recuperar el sentido de lo que se aprende. Entonces, ¿cuál es el sentido de la educación de la universidad pública en la situación actual de nuestro país? Esta es la pregunta curricular, la repito. ¿Cuál es el sentido de la educación de la universidad pública en la situación actual de nuestro país? Si queremos hablar de currículo, debemos plantearnos esto antes de tratar de arreglar solo la fachada, cuando el edificio se está cayendo. Lejos de nuestra universidad dar este tipo de debates en el que domina el positivismo ingenuo de los administradores educativos a favor de la reproducción acrítica del sistema. Respeto, aunque cuestiono, el aporte de nuestra ingeniería a la sociedad colombiana. Basta ver lo que pasó con el puente de Chirajara, la represa de Hidroituango, la vía de la Ruta del Sol, o el hackeo de la red informática en la Universidad Líder, en la investigación del software libre, como dice que es la Universidad Distrital. Pero no me atrevo a dictar cátedra a los ingenieros. Es cuestión de respeto académico. Antes que pontificar sobre currículo, hay que oír a los profesionales de la educación. La primera responsabilidad de la universidad pública es la defensa de lo público en una sociedad que está tratando de construir paz con justicia social. Por lo que criterio de evaluación de nuestra calidad académica ha de ser el aporte que hacemos a la construcción de verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición desde cada una de las áreas del conocimiento. Gracias. Todas las referencias bibliográficas están en el texto que lo colocaremos en la sección de documentos de la página de Univertopías. Bueno, hasta aquí dejamos esta parte del informe. Gracias, profesor Edgar. Continuamos con la lectura de su carta en la emisión suplementaria de nuestro programa Univertopías. Por ahora nos vamos a dos pequeños informes. Uno que nos entrega Julián, que tiene que ver con los bienes que se entregaron a la universidad por parte de la SAE, y el otro, el informe que recogió Daniel, el desarrollo de asambleas a lo largo de esta semana. Vemos esos dos informes para el final de Cómo Vamos UD.
El pasado 7 de febrero se entregó por parte de la SAE y su director en aquel entonces, Daniel Rojas, 5 predios que estaban en poder de la SAE a la Universidad Distrital. Estos 5 predios son una casa quinta en Suban, donde se realizó la entrega oficial, una bodega en Puente Aranda, un local comercial en Usaquén y 2 edificios en Chapinero Norte. Estos predios tienen un área de aproximadamente 3.500 metros cuadrados y de ellos 2.200 se encuentran construidos. Es importante mencionar que este tema de la infraestructura dentro de la Universidad Distrital ha sido de largo aliento, donde se ha venido exigiendo por parte de la comunidad una ampliación de espacios físicos que permitan la consolidación y el fortalecimiento de las 3 funciones misionales de la universidad. Tuvimos también la oportunidad de hacerle una entrevista a Daniel Rojas frente a cuál era la proyección del uso de ellos, y allí lo que se plantea es que esto debe beneficiar a la comunidad universitaria y favorecer, digamos, en términos de espacios físicos, sus funciones misionales. También nos comentó que se espera que haya unas comisiones que puedan definir el uso de estos espacios y en donde podamos participar estudiantes, trabajadores y egresados. Es decir, que por medio de la misma SAE se plantea de que la rectoría o la administración no debería usar esos predios sin consentimiento y sin acuerdos con la comunidad, que lo que esperamos se realice de forma democrática. También se plantea planteaban también los estudiantes en aquella jornada de entrega, que estos espacios no se usen para la burocracia o para espacios subutilizados, sino que realmente tenga un impacto en ello. No hay por ahora alguna confirmación del uso de ellos. Se ha hablado de temas de bienestar para algunos grupos, para incluso el ILUT, para muchos de estos aspectos, pero esperamos que pronto se puedan consolidar estos comités que permitan generar acuerdos del uso de estos 5 predios muy importantes para la universidad, que si bien hay que aclarar, no son para sedes completas de la universidad, ¿sí? Es decir, estos predios o cada predio no configura en sí mismo una sede nueva o una facultad nueva, ya que sus características no lo permiten. Entonces, esto se desarrolló el 7 de febrero. Es un avance en términos de que se tiene en cuenta la Universidad Distrital en términos de infraestructura, y claro, aún falta mucho camino para poder consolidar nuevas facultades, nuevas sedes en zonas en donde se ha disputado, incluso en el paro nacional de años pasados, la presencia, se ha exigido la presencia de la Universidad de la Educación Superior en localidades como Suba, como Usaquén, incluso como Sumapaz. Gracias, Julián, y continúa Daniel con su informe de las asambleas de esta semana. Hoy 21 de febrero nos encontramos aquí desde la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Distrital, donde se llevó a cabo la primera asamblea de sede del año en el vivero, y quisimos compartir un poquito con los estudiantes de esta bonita sede para que nos manifestaran cuáles eran sus preocupaciones de cara a las situaciones que quedaron pasmadas el año pasado, tales como la reforma curricular y el rumbo democrático de la universidad a la que le apuntamos como comunidad. Veamos qué nos dijeron. Buen día, buena tarde para todos y todas los oyentes de Univertopía. Mi nombre es Chirel Villamil, soy estudiante de la Universidad Distrital de la Facultad del Medio Ambiente. El día de hoy tuvimos una asamblea donde se discutieron alrededor de 2 cosas significativas. En un primer momento se logró expresar un poco la situación con el carácter nacional o la posibilidad de incidir en diferentes escenarios de orden nacional, principalmente relacionados con la reforma estatutaria que se está discutiendo en el Congreso, y también un poco asociado a lo que se viene tramitando alrededor de la Ley 30. En un segundo momento se puntualizó en debates internos de la sede de la universidad, donde se intentó, digamos, que desarrollar un debate conjunto a decanatura y miembros de la administración para poder expresar también una hoja de ruta que nos permite internamente en la facultad empezar a debatir alrededor de esa reforma académica que pretende hacer la universidad. Hubo una buena participación, las personas en general creo que están motivadas para poder incidir en este tipo de espacios, pero nos juega en contra un poco la formación y los tiempos que nos han impuesto la administración. Pretendemos ahora empezar el día lunes con un escenario, un foro, un espacio a manera de conversatorio, de ponencia, donde se pueden expresar algunas ideas sobre la reforma que se está tramitando, y esperamos también desde allí tener la suficiente fuerza para incidir de forma significativa y plasmar una visión diferente de lo que pensamos debe ser la universidad. Gracias, Daniel Schiller, por el informe de la Asamblea de Medio Ambiente.
Y hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿De? Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos? ¿UD? Y nos vamos a nuestra tercera zona musical, el homenaje al docente temporal desde la Universidad del Valle, al docente temporal. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación, en las universidades públicas de la nación. Hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Se los vincula por meses y trabajan en exceso. Se les paga pequeñeces en un injusto proceso. No van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles digna remuneración, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón, que no sean despedidos por caprichos inferiores o apetitos desmedidos de malignos directores. Florecerá la esperanza que anhela la humanidad si hay justicia y enseñanza en cada universidad. Al docente ocasional que la está pasando mal, luchemos por acabar esta historia de maldad. Al docente ocasional que la está pasando
Memoria UD. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Buenos días, apreciada audiencia de Univertopías. Bueno, continuamos con las cápsulas para la memoria. Hemos decidido hacer una seguidilla de análisis de lo que significa el término, la expresión o la palabra currículo, que está precisamente en el corazón del funcionamiento de una universidad, porque los currículos se materializan en planes de estudio que finalmente tienen materias, que tienen profesores con metodologías y contenidos que se enseñan, y eso es lo que nos permite formar profesionales. En la historia de la universidad, ese concepto de currículo ha pasado por todas las interpretaciones posibles, y parece ser que siempre hemos tenido como una brecha entre lo que las personas que viven el currículo diariamente, hora tras hora, día por día en la universidad, que son la mayoría profesores y estudiantes, que experimentan la vivencia de un currículo, lo que ellos piensan y lo que piensan un grupo de académicos o políticos en la universidad que desarrollan, la política educativa en la universidad desde unas definiciones de currículo. Ahí ha habido siempre una brecha. Voy a analizar, por ejemplo, este documento que me encontré por acá del año 2011 del profesor William Mora, que para el momento era coordinador del Comité de Currículo Institucional. En ese momento existía eso, ahora ya no existe, ahora es un subsistema de calidad de currículo. Bueno, el profesor en ese momento hacía una reflexión extensa y se hacía preguntas en torno a ello sobre qué es un modelo educativo, qué podemos entender por calidad y cobertura, si eso tiene que ver con términos eficientistas o hay una especificidad para la educación, o si tenemos que cambiar la vocación de la universidad. Invita a hacer reflexiones sobre cómo deberíamos entender la internacionalización, cómo hacer que la universidad sea investigadora y flexible, pero a la vez sustentable y sostenible en el tiempo. Y bueno, hace una serie de reflexiones. Y una de sus conclusiones que más me llamó la atención fue que desarrollar realmente el currículo sería lograr fomentar en la institución una construcción de pensamiento que nos une y no que nos desune. Pues que nos une porque si como comunidad estamos comprendiendo lo mismo, pues podremos desarrollar una transformación de fondo en la universidad, no de forma, era la principal conclusión. Pues porque de forma se pueden reestructurar cosas, quitar, poner, traer para aquí, para allá. Pero pues si eso los profesores seguimos haciendo lo mismo y los estudiantes y la universidad sigue operando con la misma lógica, pues no se hace nada. Ahora, cambiar de fondo las cosas implica vincular a la comunidad profundamente, ¿no? Bueno, así se entendía en ese momento. Y eso contrasta, por ejemplo, con el documento que publican ahora los exrectores, el profesor Lombardo Rodríguez y Fabio Lozano, que ahora son miembros del Consejo Superior. Entonces se publican un texto que dice: hablemos de currículo. Pero curiosamente allí no hay ni una sola pregunta, no hay nada que contestar ni que reflexionar. Es simplemente un collage de información, de definiciones y definiciones, que pues esas hay en pues cualquier cantidad de libros sobre educación y currículo, que en eso hay mucha gente importante investigando en el mundo. Pues sí, ahí hay un montón de definiciones, pero realmente lo que me llama la atención es una de las conclusiones, porque al final sacan 2 párrafitos que dicen a modo de conclusión. Y una de las conclusiones que sacan es, por ejemplo, que ellos consideran que gestionar la universidad en torno a proyectos curriculares, dicen ellos, basados en procesos de enseñanza-aprendizaje, es contraproducente, porque ellos dicen que eso atomizaría los conocimientos, dicen ellos, porque al tener una especificidad, cada carrera, cada proyecto curricular, según ellos, se obstaculiza la transversalización de componentes fundamentales y comunes a diferentes planes de estudio. Y eso es muy extraño porque pues un perfil académico, un perfil profesional, digamos, de una carrera, pues se diferencia de otro perfil profesional precisamente porque hacen cosas diferentes y digamos, cada campo es específico.
Pero no, aquí pues ya se ve la intencionalidad de que lo que están queriendo montar como currículo en la universidad son currículos genéricos que no tengan nada de especificidad, sino que solo al mezclarlos como aleatoriamente pues unas materias con otras, no importa quién las dé ni de dónde ni con qué intencionalidad, pues entonces va a salir un perfil profesional. Bueno, eso solo para reflexionar el modo como se ha venido, como se piensa en un momento, se piensa en otro, el tema del currículo en la Universidad Distrital. Muy buenos días para todos. Un momento muy apropiado para hacer este recorrido por lo que ha sido la concepción de lo curricular, el diseño de lo curricular en nuestra universidad y los diferentes momentos que hemos vivido. Recordemos que el año 2023 cerró en nuestra universidad con un proceso de reforma curricular y de flexibilidad curricular que tuvo bastantes tropiezos y que fue pues, por algunas instancias y algunas comunidades bastante criticado, no solamente por el mismo contenido, sino por la forma como fue construida. Sabemos que enfrentamos retos bien importantes porque pues, la construcción de esa reforma curricular que incorpore la flexibilidad como un eje en esa reforma, pues implica un conocimiento profundo de lo que sería nuestro modelo de universidad, un reconocimiento de nuestros aprendizajes en la formación y particularmente potenciar esta formación que hemos tenido por ciclos, que podría redundar en fortalecer un modelo que realmente reconozca y desarrolle la flexibilidad y que realmente llegue para el estudiante dándole unas opciones muy claras de opcionalidad, de rutas de aprendizaje, de diversos espacios de enseñanza-aprendizaje, de momentos y ritmos que reconozcan pues, las especificidades, de trabajo colaborativo fuerte, y que el docente realmente encuentre allí pues un lugar de desarrollo de su potencial y que lo ubique en ese rol tan exigente como es un rol en escenarios de flexibilidad curricular. Pero más aún el mayor reto que posiblemente enfrentamos como universidad es que ese modelo se ha construido de tal suerte que toda la comunidad pues sea escuchada y se tengan en cuenta pues diferentes concepciones y se llegue a un modelo que realmente nos represente como universidad. Entonces estaremos hablando sobre currículo y nuestra reforma curricular. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? En la presente emisión de Univertopías y en las siguientes, reflexionaremos acerca del proyecto de acuerdo del Consejo Académico de la Universidad Distrital intitulado, abre comillas, por el cual se reglamentan los ejes de internacionalización del currículo, plurilingüismo y múltiple titulación en cumplimiento del artículo 19 del Acuerdo 009 de 2023 del Consejo Superior Universitario y artículo 7 del Acuerdo 011 de 2023 del Consejo Superior Universitario, y se integran, actualizan y amplían disposiciones relacionadas con flexibilidad académica y curricular, tecnologías de la información y las comunicaciones, oferta académica, propósitos de formación y de aprendizaje, el sistema de créditos académicos, planes de estudio y otras para los programas académicos de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cierra comillas. Nuestro interés en este tema radica en la importancia que para la vida universitaria y del país tiene la formación integral de ciudadanos de manera holística, concebida y estructurada en el marco de un proyecto o modelo educativo, no solo con flexibilidad, también con visión, confianza, realizable y accesible, que efectivamente impacte la transformación de Bogotá, de la región, de Colombia y del mundo. Del mencionado proyecto de acuerdo del Consejo Académico, inicialmente merece especial atención los 21 considerandos contenidos en las páginas 1 a 5. Se encuentra que los considerandos están organizados según los mandatos de la Constitución Política de Colombia, del Ministerio de Educación Nacional,
del Consejo Nacional de Educación Superior CESU, del Proyecto Universitario Institucional PUI 2018 de la Universidad Distrital, del Consejo Nacional de Acreditación CNA, del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del Plan Estratégico de Desarrollo de la Universidad 2018-2030, en particular en los lineamientos 1 y 2, así como el Plan Estratégico de TIC-UD aprobado por el Consejo Académico en agosto de 2011. En este sentido, llama poderosamente la atención la ausencia de considerandos que tendrían que ver directamente con la mayoría del contenido del proyecto de acuerdo de Marras, relacionado con 3 tareas pendientes del Consejo Académico, una que data del año 2021, según el Acuerdo 004 del Consejo Superior Universitario, por el cual se crea la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Universidad Distrital, que en su artículo 8 determina, abre comillas, los actuales proyectos curriculares en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales se organizarán como programas académicos, con currículos básicos, cursos o espacios académicos y asignaturas de fundamentación, de profundización y de énfasis, cursos y otras asignaturas necesarias y suficientes para adoptar la doble titulación, programas, asignaturas y cursos de libre elección y complementarios, etc. Y en el parágrafo de dicho artículo 8 prescribe que, abre comillas, los cursos preuniversitarios y de nivelación serán aprobados por el Consejo Académico, según recomendación del Consejo Curricular y ratificación del Consejo de Facultad, para ser programados y desarrollados por las unidades académicas correspondientes, cierra comillas. La otra tarea pendiente que haría el Consejo Académico data del año 2022, según el Acuerdo 011 del 29 de noviembre de 2022 del Consejo Académico, por el cual se reforman los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería, que en su artículo 10 establece, abre comillas, corresponde al Consejo Académico generar la reglamentación del presente acuerdo en lo relacionado con su implementación a propuesta presentada por la Vicerrectoría Académica, cierra comillas. Y la tercera tarea pendiente que haría el Consejo Académico es el año 2023, según el Acuerdo 007 del 20 de abril, por el cual se crea la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Distrital, que en su artículo 16 estipula, abre comillas, el Consejo Académico expedirá la reglamentación académica y curricular requeridas por la Facultad de Ciencias de la Salud y los convenios de docencia /servicio, cierra comillas. Igualmente, en los considerandos del proyecto de acuerdo del Consejo Académico, omite los mandatos de los estatutos vigentes de la Universidad Distrital. Sin embargo, inexplicablemente copia a pedacitos algunos apartes del estatuto académico. Véase, por ejemplo, el artículo 42, copia literalmente el artículo 26 del estatuto académico sobre lo que se entiende por plan de estudios. Pero el parágrafo 3 del artículo 44, sobre lo que se entiende por grupo de trabajo, copió literalmente el primer inciso y no copió el segundo inciso del artículo 38 del Estatuto Académico vigente de la Universidad Distrital. Asimismo, en ningún considerando del proyecto de acuerdo de la reforma curricular del Consejo Académico se vislumbra si se trata de una centralización descentralización de la gestión académica de la Universidad Distrital. Y brilla por su ausencia un considerando que explique o por lo menos aborde la dualidad proyecto curricular y programa académico que aparece en buena parte del texto del proyecto de acuerdo. Sería una muy buena noticia para la comunidad universitaria de la Universidad Distrital que la dirección y gobierno de la universidad, sin prejuicio de ninguna especie, hiciera suyo en los hechos institucionales lo que es de amplio conocimiento, que reformar o cambiar el estatuto académico de la Universidad Distrital corresponde hacerlo a la comunidad universitaria en ejercicio de la autonomía universitaria y en el marco de un nuevo estatuto general que expida el Consejo Superior Universitario, según lo establece la Ley 30 de 1992
y del numeral 9 del artículo 3 de la Ley 1740 del 23 de diciembre de 2014 del Ministerio de Educación Nacional. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, unidos en Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados y a quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Que la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen incesantes con su amplia lucha y su contundente batalla por lograr que las luchas populares sean victoriosas en Colombia y en particular en la universidad. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Y arrancamos nuestro suplemento con dos grandes temas. El primero, Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Continuamos con la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones. En este caso, el título Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia. Y en Cómo vamos UD, segunda parte, vamos a presentar la hoja de ruta de la reforma curricular que inicia o debió haber iniciado ya y termina al finalizar este semestre. Y de otro lado vamos a leer el documento del profesor Edgar Ramírez que quedó iniciado en nuestra emisión radial. Por ahora nos vamos a nuestra cuarta zona musical. Guajiro, llegó tu día con Celia Cruz, con la Sonora Matancera.
el proceso de paz en Colombia. Y en Univertopías y el proceso de paz en Colombia iniciamos con una nueva fase del documento, en este caso narcotráfico, como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia. El narcotráfico se ha considerado habitualmente como un problema de criminalidad organizada, que tiene poca relación con el conflicto armado. La salvedad se hace en lo relativo a la financiación de grupos ilegales, específicamente cuyo ejemplo más reiterado son las guerrillas y los paramilitares. Menos atención tiene entre las políticas de lucha contra las drogas y el conflicto armado, el cual generalmente se ha medido a partir del aumento de las hectáreas con cultivos de coca, cuya persistencia muestra el fracaso de la llamada guerra contra las drogas. Una visión que se ha convertido en parte del problema que espolea la violencia, en especial contra el campesinado y las comunidades étnicas en las regiones. Para la Comisión de la Verdad, el narcotráfico debe verse como un protagonista y un factor de persistencia del conflicto armado colombiano. Cita 492 que señala: para realizar este contexto, se hicieron varias entrevistas colectivas e individuales con líderes de las marchas campesinas de 1996, con campesinos cultivadores de coca en departamentos como Córdoba, Nariño, Bolívar y víctimas de la política antidrogas y de la guerrilla en los parques nacionales durante el conflicto y que siguen siendo violentadas en el posacuerdo. Se hicieron unos ejercicios de escucha con organizaciones que representan a las mujeres en cárceles acusadas de tráfico de drogas, entrevistas con funcionarios públicos que han trabajado con el tema antinarcóticos, de desarrollo alternativo y del Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Consolidación, así como con funcionarios y participantes de la implementación de los acuerdos de paz. Se realizaron entrevistas colectivas e individuales a participantes de pueblos étnicos en relación con las plantas sagradas y los mercados de la cocaína. Se entrevistaron a algunas personas de las fuerzas militares que quisieron colaborar con su experiencia. Pilotos, personas involucradas con el tráfico de cocaína, presos en los Estados Unidos por tráfico de drogas, extrabajadores o personas relacionadas con los carteles de la cocaína en los años 80. También se hicieron entrevistas con actores extranjeros que formaron parte de estas políticas, con excombatientes y exparamilitares. Además, la comisión recolectó testimonios de políticos, jueces, abogados, víctimas, protagonistas o críticos del narcotráfico, la política antidrogas y las economías de la cocaína. También se hizo una revisión documental de archivos, algunos inéditos en el país, como el proyecto Colombia de National Security Archive, archivos del Ministerio de Defensa y de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, entrevistas a excombatientes de la Agencia de Reincorporación Nacional, actas de la Aerocivil, sentencias de Justicia y Paz, Sala de Casación Penal, actas de Consejo Nacional de Estupefacientes, actas de Consejo de Ministros, actas del Ministerio del Medio Ambiente, correos de Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, casos de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, archivos de la Dirección Federal de Seguridad, bases de datos del Observatorio de la Escuela de las Américas, entre otros. Cierra la cita y continúa el texto. Pero también como una fuerte influencia sobre la política y la economía del país, debido a que reproduce un modo de acumulación mafioso, usa la violencia de riqueza y poder a partir de una economía ilegalizada por el prohibicionismo, la cual necesita ser legalizada después por medio del sistema económico nacional e internacional. Todos los actores involucrados en el conflicto armado, de manera directa o indirecta, han tenido relación con el narcotráfico, y estas relaciones han sido determinantes en el rumbo de la guerra, su degradación y desenlace, y específicamente en su continuación. Cada actor armado participó de manera diferenciada en ese proceso en distintas épocas, a partir del reciente involucramiento de las FARC-EP en distintos eslabones de la cadena del narcotráfico para financiamiento de la guerra.
cambió la relación entre dicha guerrilla y las comunidades y llevó a un aumento de la violencia y el control. Entretanto, el paramilitarismo construyó una relación orgánica con el narcotráfico y lo convirtió en una bisagra entre el crimen y el poder, con el fin de defender sus intereses y cooptar las etapas más rentables del negocio. Las redes de protección política y económica del narcotráfico contribuyeron a estructurar los entramados de la guerra. Por ejemplo, para obtener legitimidad, los narcotraficantes buscaron convertirse en parte fundamental de la contrainsurgencia. Sin embargo, la conformación de estas estructuras no fue progresiva ni estable, sino que condujo permanentemente a alianzas frágiles, inestables y enfrentamientos entre antiguos aliados. El narcotráfico y su contraparte, la guerra contra las drogas, formaron parte de las dinámicas del conflicto armado a la extensión y degradación de la guerra, donde todo se vale para derrotar a la insurgencia, servir a los intereses del despojo o, por otro lado, para enfrentar al Estado. El Estado le declaró la guerra al narcotráfico bajo la influencia de las políticas estadounidenses desde los años 80, y esta fue una de las razones por las que se convirtió en actor de la confrontación. Primero, con las disputas por el control del negocio entre los carteles y integrándose en la lucha contra insurgente. La política antidrogas se ha entendido como una guerra en la que los enemigos son narcoguerrilla y el campesino cocalero señalado de ser un narcocultivador. Mientras tanto, los narcotraficantes, a pesar de que algunos han sido capturados y algunas organizaciones descabezadas, han actuado en conjunto con una parte de la clase política y con sectores económicos importantes y se han constituido de facto como miembros de algunas élites, lo que ha conducido a una recomposición de estas en los ámbitos local, regional y nacional. Por último, el narcotráfico ha tenido en Colombia un profundo impacto en la estructuración de la tenencia y el uso de la tierra, en el impacto en la naturaleza y en la estigmatización de la población asociada al cultivo. Colombia debe asumir la profundidad de estos fenómenos y sus efectos sobre la construcción de la economía y del Estado, pero también sobre la cultura, dimensión en la que ha tenido un impacto muy relevante dada la degradación del conflicto. Estos efectos han aunado la conveniencia como parte de una cotidianidad que, tanto en los territorios como en el sistema político, está fuertemente marcada por la ilegalidad. La comisión evidenció 4 aspectos centrales que sustentan este capítulo. 1. El narcotráfico promueve un modelo de acumulación de riqueza y poder que se sostiene sobre la violencia y ha permeado tanto a algunas élites como a diferentes sectores de la sociedad, en toda la cadena de producción y comercialización, desde los cultivos de coca y marihuana hasta el lavado de activos y la participación en la demanda agregada de la economía legal. Este modelo criminal se imbricó con el conflicto armado colombiano y reforzó políticas criminales y degradadas. 2. Las dimensiones políticas del narcotráfico y su vínculo con amplios sectores del poder político ha sido un obstáculo para la democratización del país. El narcotráfico no solo financió la guerra de los grupos armados, sino que ingresó de manera directa a la disputa por el poder político local y nacional, financiando campañas y distorsionando la posibilidad de una verdadera competencia, así como la captura de instituciones públicas para el beneficio de sus intereses. 3. El actual paradigma de la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. No produjo resultados efectivos para desmontar el narcotráfico como sistema político y económico, y no solo su manifestación criminal, y además sumó un número enorme de víctimas en el marco del conflicto. Activó narrativas de criminalización sobre poblaciones y territorios que justificaron operaciones violentas.
La aspersión con glifosfato generó impactos en la vida de las comunidades y la naturaleza, y las estrategias de sustitución voluntaria, aunque han funcionado de forma mucho más efectiva, no han sido sostenibles en el tiempo porque no se han implementado a la par con procesos de desarrollo rural transformadores. 4. El narcotráfico es un factor fundamental de la persistencia porque mientras siga siendo ilegalizado, proveerá los recursos suficientes para seguir haciendo la guerra, corromper las instituciones encargadas de combatirlo y financiar ejércitos privados para la protección violenta de sus intereses. Por lo que, si no se cambia el paradigma y no se afronta el problema de manera integral, con un enfoque de regulación, seremos testigos de un reciclaje permanente de los conflictos acumulados. Hasta aquí la introducción y la lectura del día de hoy. Continuamos en nuestra próxima emisión con relación del narcotráfico con el conflicto armado. Hasta aquí, Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. A propósito de la Comisión de la Verdad, en nuestra siguiente zona musical, Reconóceme, canción de Ronald Higuita, que es activista del movimiento de crímenes de Estado. Interpreta Carolina Muñoz Torres. De tu tiempo, tu cielo y tu aire. Me ha enseñado a amar de lejos, tu risa sediada por el disparate. Y las fronteras fueron franqueadas, cruzando selvas, nubes y aguas, para abandonarte y en otro aliento poder vivir. Una sentencia cruel para quienes son separados de mi presencia, los que han quedado con el vacío de mi país. Del exilio que tuvimos que salir,
nuestros padres se marcharon para poder sobrevivir. Esa guerra tan violenta y la paz que nos acerca, y si llegan no las dañan y la quieren terminar. Reconózcanos, gritamos miles de exiliados, contemos la verdad para volver a ser hermanos y sanar el sufrimiento que ha existido tantos años. Reconóceme, yo también soy colombiano y aunque esté en otro país sigo siendo tu paisano. Reconóceme, soy la Colombia exiliada que dejó atrás su fatiga de guerra y de vida herida. Reconóceme, soy la voz de la expulsión, esa es mi verdad contada desde las bocas borradas. Este es mi canto sincero por volver a ti mi casa. Esta es mi verdad contada desde las bocas borradas. Este es mi canto sincero por volver a ti mi casa. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Y en Cómo vamos, UD, vamos a hacer mención de la llamada hoja de ruta, resolución 088 del 19 de diciembre del 2023 del Consejo Académico, por la cual se adopta una hoja de ruta para la reforma curricular al interior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Aquí, el Consejo Académico tiene en consideración el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, la autonomía universitaria, que también está consagrada en el artículo 28 de la Ley 30 de 1992. Tiene en cuenta que la comunidad ha expresado a través de diferentes medios y formas tener observaciones, críticas y reservas sobre el contenido de la propuesta. El nombre de esa propuesta es por el cual se reglamentan los ejes de internacionalización del currículo, plurilingüismo y múltiple titulación en cumplimiento del artículo 19 del Acuerdo 09 del 2023 del Consejo Superior Universitario y el artículo 7 del Acuerdo 011 del 2023 del Consejo Superior Universitario, y se integran, actualizan y amplían disposiciones relacionadas con la flexibilidad curricular, tecnologías de la información y la comunicación, oferta académica a propósitos de formación y de aprendizaje, el sistema de créditos académicos, planes de estudio y otras para los programas académicos de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y reclaman su participación en su discusión e incorporación de nuevas propuestas en el debate. Ojo, participación e incorporación de nuevas propuestas en el debate. Y que en la sesión 29 del Consejo Académico, que fue el 21 de noviembre, se presentó por parte del estamento estudiantil, el estamento profesoral y el comité de decanos diferentes propuestas de hoja de ruta. Que el Consejo Superior, en su sesión ordinaria número 27, llevada a cabo el 13 de diciembre del 2023, conocido el informe presentado por la Administración de la Universidad sobre el cierre de actividades académicas del segundo periodo académico 2023, el estado de avance en la reglamentación de la política de múltiple titulación y el desenlace de las acciones de hecho adelantadas por un grupo minoritario de la institución, dice el considerando, aprobó ampliamente por el término de 6 meses el periodo de socialización y construcción de la respectiva reglamentación, lo cual quedó consignado en el Acuerdo 022 del 2023 del Consejo Superior Universitario. El Consejo Académico en sesión ordinaria llevada a cabo el 19 de diciembre del 2023, conocido el Acuerdo 022 del 2023, expidió el Consejo Superior Universitario y aprobó por unanimidad adoptar la hoja de ruta desarrollada por la Comisión Accidental, conformada por la Vicerrectoría académica, la representación profesional, la representación estudiantil, la coordinación del Comité Institucional de Currículo y Calidad. Resolvió adoptar como metodología de la reforma curricular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas la siguiente hoja de ruta. Y la hoja de ruta tiene 5 grandes etapas. La primera de ellas se llama preparatoria, la segunda de análisis, la tercera construcción de aportes, la cuarta consolidación de aportes y la quinta aprobación. Es decir, que lo que se hace es agenciar el debate sobre la resolución emanada y los documentos que allí aparecen. Y no
la recepción real de nuevos documentos, de nuevas propuestas, de nueva alternativa, como ocurrió en la Facultad Tecnológica cuando se presenta una propuesta alterna que consiste primero en aprobar el Estatuto General y sobre la base de la aprobación del Estatuto General, ahora sí hablar de un currículo, de una propuesta de reforma curricular. Pero veamos entonces, en resumen, en qué queda la hoja de ruta. La primera etapa, preparatoria. Aparece una descripción frente a qué es la verificación de la conformación del Comité de Currículo y Calidad de la Facultad de Definición de Invitados mismos. Es decir, quedó a cargo del Comité de Currículo y este es el que convoca, define quiénes son los invitados. Capacitación de los integrantes del Comité de Currículo y Calidad de pregrado de las facultades sobre los principales elementos de la propuesta, el acuerdo y los demás insumos pertinentes. Definición de la metodología de trabajo a implementar en cada una de las etapas de la hoja de ruta para cada facultad que garanticen la participación de todos los estamentos. Habrá que ver si eso se está haciendo. Estamos en la tercera semana de clase, en la última semana de febrero, y ahorita vamos a ver eso qué quiere decir. Generación de escenarios de reflexión sobre los estamentos conceptuales que las facultades consideren pertinentes y tienen como insumos para que esto ocurra la resolución número 602 del 2022 del Consejo Académico, las propuestas de acuerdo, el proyecto universitario institucional, el PEF, el plan de mejoramiento institucional, es decir, los documentos oficiales, no los documentos de propuesta que se hayan presentado. Y la fecha para desarrollar esta etapa preparatoria está entre el 12 de enero y el 28 de febrero. Ese es el riesgo. Estamos en la semana del 28 de febrero, se está cerrando, se va a cerrar, si no esta semana, la siguiente semana, y esos trabajos que se ponen aquí de preparatorios no se han revisado en ningún lado. ¿Quiénes son los responsables de la primera etapa de verificación de la conformación de los comités de currículo? La decanatura. La capacitación de los integrantes, la coordinación del Comité Institucional de Currículo. De la definición de metodologías de trabajo, la coordinación de los comités de currículo. La generación de escenarios, la coordinación de los comités de currículo. ¿Habrán hecho su tarea los comités de currículo? ¿O realmente esto se tiene que trabajar de abajo hacia arriba, de las bases hacia arriba? ¿Y quién avala cada una de las etapas? Pues el decano y los consejos de facultad, es decir, las autoridades competentes. La comunidad simplemente espera. ¿Quiénes participan? Pues los estudiantes, los docentes, los egresados, los empleadores, los consejos de facultad. Eso no se ha dado. Se informa a la comunidad, supongo yo, desde el Consejo de Facultad, y los resultados esperados son los planes de trabajo por parte de las decanaturas, los listados de asistencia, los documentos descriptivos con las metodologías a implementar para poder desarrollar luego el trabajo, los documentos de memoria con las reflexiones, discusiones y acuerdos. Ahora, quién sabe con qué nos van. La segunda fase, análisis, en la que se hace el análisis de la propuesta del acuerdo que se llama, por el cual se reglamentan los ejes de internacionalización del currículo, plurilingüismo y multititulación, en cumplimiento del artículo 19 del Acuerdo 09 del 2023 del Consejo Superior Universitario y el artículo 7 del Acuerdo 011 del 2023 del Consejo Superior Universitario, y se integran, actualizan y amplían disposiciones relacionadas con flexibilidad académica y curricular, tecnologías de la información y las comunicaciones, oferta académica, propósitos de formación y de aprendizaje y el sistema de créditos académicos, planes de estudio y otras para los programas académicos de pregrado de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas, y de otras propuestas que lleguen a las facultades considerando las apuestas curriculares de las facultades y aspectos como los resultados de los procesos de autoevaluación, tendencias disciplinares, observaciones de los pares académicos, planes de mejoramiento y demás compromisos curriculares institucionales. No sé si aquí quepan las propuestas de la comunidad, como el que entregó la Facultad Tecnológica que ya mencionamos. ¿Cuáles son los insumos? Los insumos son las propuestas de proyectos curriculares, las propuestas de los proyectos de acuerdo o modificaciones generadas en las facultades, es decir, aquí ahora sirven los documentos de los que hemos hablado, pero desde el punto de vista modificatorio. Los documentos de análisis del proyecto de acuerdo,
es el que hizo la facultad, por ejemplo, el que han hecho los exrectores, el que hizo el profesor Edgar Ramírez, el que hizo el profesor Frank Molano y el que hizo el profesor Ed Cinto. Los planes de mejoramiento de los programas. Las fechas para este desarrollo son del 4 al 29 de marzo, es decir, el mes al que ya entramos. Luego esto ya se va a coordinar. ¿Quién coordina? Los comités de currículo y calidad de cada una de las facultades, en concreto el coordinador específico. Lo avala el Consejo de Facultad y participan estudiantes, profesores, trabajadores, empleadores, consejos de facultad. Se le informa al Consejo de Facultad, quien reúne los documentos, es decir, las entidades de competencia de la universidad. Y se obtiene como resultado el documento de síntesis de las propuestas de acuerdo analizadas. Tercera fase, construcción de aportes. La construcción de aportes es la definición de los elementos a complementar, a adicionar o a eliminar en la propuesta del acuerdo. No se sugiere definitivamente de presentar un nuevo documento. Y aquí, ¿cuáles son las referencias? Los documentos de síntesis de la propuesta de los acuerdos analizados en la etapa anterior, es decir, el documento final que se obtuvo en esa etapa por facultad o por facultades. Es decir, se trabajará en ello entre el 1 de abril y el 3 de mayo del 2024. Coordina en ello el comité de currículo y calidad de cada facultad. Los responsables son el Consejo de Facultad ampliado con el Comité de Currículo y Calidad de las Facultades, y participan los estudiantes, los profesores, los trabajadores, los empleadores, los consejos de facultad. Se informa al Consejo de Facultad y este recepciona el documento final de resultado, que es un documento con las nuevas propuestas del articulado del proyecto de acuerdo. La siguiente etapa es la consolidación de aportes. En la consolidación se hace la actualización del documento que consolida los aportes generados por cada una de las facultades. Allí la referencia es el documento que salió de la etapa previa y se trabaja en ello entre el 6 y el 24 de mayo. El responsable es el Comité Institucional de Currículo y Calidad, es decir, que es una labor transversal a toda la universidad. ¿A quién se le informa? A la Vicerrectoría Académica. ¿Y quiénes participan? Aquí es donde falla la propuesta. Participan la coordinación de Comité de Currículo y Calidad de la facultad. Es decir, se reúnen los comités de currículo de las facultades. No es ya con la comunidad ni con delegados de la comunidad, sino que el Comité de Currículo cierra la participación a la comunidad y de allí se obtiene un proyecto de acuerdo unificado para entrar con ello a la fase de aprobación. La fase de aprobación, en la que ya no participan las comunidades, es el debate en el Consejo Académico para la aprobación del proyecto de acuerdo unificado, es decir, es el Consejo Académico como instancia académica la que define. ¿Cuál es la base? El proyecto de acuerdo unificado que se obtuvo en la etapa anterior, en la que ya la comunidad no viene participando. Y ese debate de aprobación se hace entre el 27 de mayo y el 15 de junio. ¿Quiénes intervienen allí? ¿Quién es el responsable? El secretario general, que informa al Consejo Académico, y el Consejo Académico a su vez es el único responsable del debate y es el único participante en el debate, que entrega un documento final a la Secretaría General que ha aprobado y que va a ser publicado. Es decir, estamos bastante quedados del cronograma propuesto, de la hoja de ruta propuesta, que puede tener todo el sentido. Es un acuerdo al que se ha llegado, lo importante es que avance, pero parece que no ocurre, y eso ha llevado a que en el término de esta semana se hayan presentado protestas en las diversas facultades. Ahora, en cómo vamos UD, después de haber revisado la hoja de ruta, vamos a entregar en este la lectura de la carta del profesor Edgar Ramírez. Parte de esa carta se leyó en la emisión radial del día de hoy, pero no alcanzamos a cogerla de contexto.
En proyección debemos tener claro que en la sesión de nuestro programa, de nuestra emisión pasada que se realizó por redes, se hizo la presentación del comunicado de los ex rectores representantes al Consejo Superior Universitario. Como respuesta a esa carta, el profesor Edgar Ramírez escribió un comunicado que no le publicaron por redes. En ese mismo programa de la semana pasada se leyó por parte de quien les habla el comunicado del profesor Edgar Ramírez. En esta oportunidad, el profesor Edgar Ramírez lee el comunicado en su propia voz. Aquí el comunicado completo, como les decimos, en la emisión radial quedó un fragmento. Aquí lo renovamos y lo entregamos completo. Profesor Edgar, tiene usted la palabra. En vista de que la lista de correos institucionales no ha querido publicar mi respuesta al texto de los exrectores, me voy a permitir leerla. Hablemos de currículo. Me permito controvertir, como es propio de la Academia Deliberativa, el escrito de la representación de los exrectores ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital. Titulado Hablemos de currículo, y que fue enviado a los correos institucionales. Quiero creer que se envían estos textos para propiciar el debate que legitima las políticas en la universidad, y no que es un mero dogma de fe, Magister Dixit, como principio de autoridad medieval. El escrito parte de citar el lema de la universidad Ubi Veritas Ibi Libertas, e interpreto que no es porque los autores tengan la última palabra, sino porque, como dice su etimología, solo hay libertad donde hay verdad, y no como ellos interpretan. La verdad es una búsqueda, no ortodoxia predeterminada, y menos en la universidad. Justo en ejercicio de mi libertad responsable, es deber académico advertir la pobre concepción de currículo del texto, que nada tiene que ver con la responsabilidad social de la Universidad Pública del Distrito en la coyuntura que estamos viviendo, y que más bien deberíamos estar estudiando, debatiendo y acordando como comunidad académica. Para comenzar, se supone que quienes han profundizado sobre currículo son los profesionales de la pedagogía, usualmente ubicados en la Facultad de Educación, que hasta ahora ha brillado por su ausencia en este debate. Siguiendo al profesor Alejandro Álvarez, exrector de la Universidad Pedagógica y hoy viceministro de Educación Superior, se puede afirmar que este intento de reforma curricular no es más que una mirada empresarial de la educación, que, comillas, pretende impulsar una reforma sin tocar las normas legales vigentes, basada en un estudio proveniente de una sola disciplina académica, la economía, y de un solo sector de la sociedad, los empresarios. Hasta ahí las comillas. Esta reforma de los exrectores desconoce y va en contravía de la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, el informe de la Comisión de la Verdad, el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 2294 del 19 de mayo de 2023 y del espíritu de la Ley Estatutaria de Educación, hoy en debate en el Congreso, entre otras. Por sobre todo, desconoce el saber pedagógico de tantas investigadoras e investigadores que han tratado de superar la escuela bancaria mercantilista para identificar la responsabilidad ética e histórica de la universidad pública. Desconocen el Estatuto General acordado por la Asamblea Universitaria, elegida democráticamente, que recogió tantos esfuerzos de reforma, la consultiva, el Congreso Universitario, la Asamblea Constituyente y ahora la Asamblea Universitaria, para darle credibilidad a unas, comillas, voces de quienes han emprendido el camino reformista, priorizando modificaciones al currículo. Hasta ahí las comillas. El Estatuto General Asambleario configura en su conjunto un currículo radicalmente diferente a esta reforma curricular hecha a retazos. Desconocer a la comunidad universitaria en su asamblea hace ilegítima su contrarreforma,
pues de hecho no, entre comillas, prima la creación de saberes y conocimientos como cuna y amalgama de múltiples disciplinas y corrientes de pensamiento, como ellos dicen. La historia demuestra que los rectores han torpedeado todo intento de reforma de la universidad, pues vetan lo que no se corresponda con su verdad e intereses. Su gestión y estado actual de la universidad habla por ellos y de su concepción de currículo, más que sus sofismas de distracción. Por ejemplo, el cartel de los puntos que consintieron por acción o por omisión, ahí está la cita de donde se afirma ello, hicieron de la Universidad Distrital una de las instituciones más corruptas del Distrito Capital, como lo dice la Contraloría. Ojalá respeten mi derecho a la disidencia intelectual, como bien dicen, y se abran a otras formas de entender el papel de la universidad pública frente a la coyuntura histórica que está viviendo el país. Ya sabemos las consecuencias de mantener lo que han hecho de la universidad, el statu quo en el que estamos. Ojalá no se reduzcan a hablar mal en el Consejo Superior de los profesores que buscamos la reforma democrática de la universidad. El semestre pasado, el Comité de Currículo de la Facultad de Educación convocó un panel sobre currículo, al que no asistieron los directivos de la universidad, y en el que hice caer en la cuenta que el currículo de hecho de la universidad se ejemplifica en unos profesores, no todos, haciendo exámenes memorísticos a última hora para justificar notas, y unos directivos amenazando profesores de que si no reportan notas no les pagan. Pero los administradores educativos se sienten con el derecho a pontificar sobre pedagogía. César Coll, que orienta la actual reforma curricular española y entiende por teoría del currículum un marco relacionado que da sentido a la acción de la escuela al puntualizar las relaciones entre sus elementos, al dirigir su desarrollo, uso y evaluación. La teoría curricular es el marco normativo regulado que proporciona la fundamentación racional sobre las decisiones a tomar en el aula. Coll, en 1997, afirma que la teoría del currículum debe responder a estas preguntas: ¿qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar? Hasta ahí la cita. Dentro de los retos de la educación y la universidad del siglo XXI, Coll afirma que deben organizar la excelencia y la equidad del aprendizaje y recuperar el sentido de lo que se aprende. Entonces, ¿cuál es el sentido de la educación de la universidad pública en la situación actual de nuestro país? Esta es la pregunta curricular, la repito. ¿Cuál es el sentido de la educación de la universidad pública en la situación actual de nuestro país? Si queremos hablar de currículo, debemos plantearnos esto antes de tratar de arreglar solo la fachada, cuando el edificio se está cayendo. Lejos de nuestra universidad dar este tipo de debates en el que domina el positivismo ingenuo de los administradores educativos a favor de la reproducción acrítica del sistema. Respeto, aunque cuestiono, el aporte de nuestra ingeniería a la sociedad colombiana. Basta ver lo que pasó con el puente de Chirajara, la represa de Hidroituango, la vía de la Ruta del Sol, o el hackeo de la red informática en la Universidad Líder en la investigación del software libre, como dice que es la Universidad Distrital. Pero no me atrevo a dictar cátedra a los ingenieros. Es cuestión de respeto académico. Antes que pontificar sobre currículo, hay que oír a los profesionales de la educación. La primera responsabilidad de la universidad pública es la defensa de lo público en una sociedad que está tratando de construir paz con justicia social. Por lo que criterio de evaluación de nuestra calidad académica ha de ser el aporte que hacemos a la construcción de verdad, justicia, reparación y condiciones de no repetición desde cada una de las áreas del conocimiento. Dicen los exrectores que, comillas, en materia educativa, sin entrar en las profundidades de las relaciones sociedad-universidad profusamente estudiadas,
Abordaremos uno de sus aspectos más recientes, el ser escenario de los efectos de la aceleración debida a los cambios, sobre todo tecnológicos, de la comunicación digital, que ha llegado a todos los rincones de la vida cotidiana y que por esa vía impactan los procesos educativos y de formación, en especial el currículo. Hasta ahí la cita de los exrectores. Dan por hecho que ha sido profusamente estudiado lo que afecta a sus intereses y que por lo tanto no vale la pena tenerlo en cuenta. Solo hay que relajarnos y acomodarnos a la aceleración de los cambios del sistema que nos ha hecho uno de los países más ignorantes, desiguales, violentos y desplazados del mundo. La universidad, y más la pública, no puede ser más que un piñón en la reproducción del sistema, formar profesionales al servicio del capitalismo salvaje. No se puede hablar de bilingüismo, de virtualización, de internacionalización, sin plantearnos los intereses a los cuales sirven. No puede ser el mercado laboral el que nos diga qué entender por calidad educativa. Bienvenido al debate académico y argumentado, propio de la universitas, y no la improvisación de la aparente reformitis. Interpretan mal los exrectores a Kant sobre la función académica de la filosofía, pues el autor afirma exactamente lo contrario, comillas. La Facultad de Filosofía puede, por lo tanto, reclamar cualquier disciplina para someter a examen su verdad. Dicha facultad no puede verse anclada con la interdicción del gobierno, sin que éste actúe en contra de su auténtico propósito. De suerte que las facultades superiores no pueden sustraerse a las objeciones y dudas aireadas por la Facultad de Filosofía. Hasta ahí la cita de Kant. La cita original que hacen los exrectores dice: Immanuel Kant publicó en 1798 El conflicto de las facultades, un libro con la finalidad principal de defender la función de la filosofía y por lo tanto de la razón y la libertad, frente a la pretensión de la absolutidad de otros saberes sometidos a la autoridad del poder. En este libro, por lo tanto, el alemán ofrece una visión de la universidad que puede contribuir al debate actual sobre la función de la institución. Hasta ahí la cita. Cabe decir que las ingenierías en la universidad distrital han sido saberes sometidos a la autoridad del poder, como dice el texto, y por eso estamos como estamos. La universidad clásica es impensable sin la fundamentación epistemológica que le aporta la filosofía a las diferentes áreas del conocimiento, pero eso es difícil de comprender para los positivistas ingenuos. Contrario a lo que interpretan los exrectores, Derrida afirma en La Universidad sin Condición que se le debería reconocer a la universidad, comillas, una libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición, e incluso, más aún si cabe, el derecho de decir públicamente todo lo que exigen una investigación, un saber y un pensamiento de la verdad. Hasta ahí la cita. Husserl afirma que es necesario el diálogo entre las ciencias, como dicen los exrectores, pero criticando la reducción positivista de la idea de ciencia a mera ciencia de hechos, como sucede en la Universidad Distrital, debido a que la ciencia objetiva abandonó el mundo de la vida. Otra vez interpretan mal. En la crisis de las ciencias europeas, afirma Edmund Husserl, comillas, la ciencia universal, apodícticamente fundada y fundante, surge ahora como la función humana necesariamente la más alta, como dije, la de hacer posible su desarrollo hacia una autonomía personal y hacia una que abarque toda la humanidad, la idea que forma la fuerza impulsiva, vital, del grado supremo de humanidad. Decir que la filosofía, ciencia en todas sus formas, es racional es una tautología, pero ella en todo está en camino hacia una racionalidad más alta. Ella es racionalidad que descubre siempre de nuevo su relatividad insuficiente,
que es impulsada hacia adelante con esfuerzo en la lucha plena de la verdad y plena racionalidad. Hasta ahí la cita de Husserl. En fin, se podrían colocar más ejemplos. Es una pena que los exrectores no sepan leer y que se oigan solo a sí mismos. Solo saben mandar y legislar sobre lo que no saben. Queda claro que tener el poder no implica tener la razón. Como diría Jaime Garzón, lean para que podamos conversar y sobre todo para que podamos hacer academia seria. Para concluir, el profe Alejandro Álvarez, ex rector de la Universidad Pedagógica y hoy viceministro de Educación Superior, nos hace la, comillas, invitación final a ingresar a este campo, la pedagogía, si hay tanto interés por los maestros, y unirse a los esfuerzos que hace años venimos haciendo para mejorar la precaria situación en la que se forman y trabajan. Muchos de estos esfuerzos y de estas iniciativas provienen de ellos mismos y de las facultades de educación y las normales superiores. Lo que no se ha tenido es la voluntad política del Estado para que alcancen su pleno desarrollo. Con el interés de los empresarios y de la clase política, si nos escuchan, tal vez cambien las cosas más rápido. Gracias. Todas las referencias bibliográficas están en el texto que lo colocaremos en la sección de documentos de la página de Univertopías. Muchas gracias, profesor Edgar. Y hasta aquí, ¿Cómo vamos, UD, en su emisión suplementaria? Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Y al cierre de nuestra emisión con Maná, Latinoamérica. Latinoamérica, y si nos
Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, al equipo técnico de nuestro programa, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Que la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen incesantes con una amplia y contundente respuesta que se demuestre en la lucha popular y que en nuestra universidad aseguremos la democracia y la reforma universitaria en cabeza de la comunidad académica. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco.